Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos que nos sanes y que nos liberes, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre Colombia, derrama tu Santo Espíritu, ven Espíritu Santo. Nos consagramos al corazón inmaculado de María. Pedimos que el Espíritu Santo nos inunde, nos proteja, nos guíe, nos oriente, sobre todo que nos dé fortaleza, mucha fortaleza, que nos bendiga. Te pedimos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pedimos a la Santa Trinidad, Santa Indivisa Trinidad, que nos bendiga y que bendiga los programas, lo que hacemos, lo que Dios quiere que hagamos, y bendiga todo lo que estamos haciendo en este momento. Bendícenos, Señor, sánanos, libéranos y sálvanos, Señor. Necesitamos la presencia de tu amor, la guía, la dirección, la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Bendito y alabado seas, bendito seas porque nos amas, Señor. Bendito seas, Señor, porque eres bueno, porque eres santo. Bendito seas, Señor, porque estás con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Y tú dices, no temas, no temas. Amén, amén, amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengan miedo. A mí hay una relación entre el tema escatológico, como dice el padre Leonardo Castellani, que no le gusta la palabra escatológico, porque dice que tiene otra connotación más fea, sino escatológico. Castellani tradujo el libro del Apocalipsis y tiene muchos libros. Era un genio, tal vez el mejor biblista que ha tenido América Latina y el mejor intérprete del libro del Apocalipsis. Sus libros del Apocalipsis, los papeles de Juan Benavides, Apocalipsis con K, sus libros del Apocalipsis son formidables, son realmente de lo mejor que se ha escrito. Yo he leído muchas cosas del Apocalipsis, he leído uno de los mejores autores evangélicos serios, el gran amigo de Juan Pablo II, Billy Graham, el Bautista, y teólogos serios, porque sobre eso se ha especulado y se han dicho tantas cosas, que tal vez en el programa hay algo que nos va a aclarar, una evidencia científica que nos va a aclarar que la mayoría de la Biblia, o la gran mayoría de la Biblia, casi el 100% de la Biblia es literal y se va a cumplir y se está cumpliendo y se ha cumplido. De manera que veamos. Pero cuando yo encontré en la Biblia, cuando el ángel se aparece a la Virgen María y le dice, no temas, no temas, ¿no? No tenga miedo, ¿no? Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Eso es un lenguaje hermoso para el cristiano y muy difícil, realmente muy difícil, porque privarse uno del temor, San Pablo habla de con temor y temblor, con temor y temblor. Hacía algunas cosas con temor y temblor. Una cosa es el santo temor de Dios, de decir, obedecer a Dios porque es Dios, el santo temor de Dios. La obediencia a Dios porque es Dios y es infinito y es Padre y es misericordioso y justo y todo, pero es Dios. Tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Porque es nuestro Padre, como le obedece un niño a su papá, muchísimo más, ¿no? Porque es un infinito Padre. Y el santo temor de Dios es una cosa, y el otro, no temas, es no tengas miedo. Uno en el texto de Isaías, en el capítulo 41, y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te he escogido y no me has rechazado. No temas, que contigo estoy yo, no receles que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado y te tengo asido de la diestra justiciera. Se avergonzarán y se confundirán. Y uno ve en varios textos bíblicos, uno ve un texto muy impresionante en Josué, al principio, el capítulo primero empieza lo mismo, ¿no? No tengas miedo, no temas, no tengas miedo, no temas, que yo estoy contigo. A mí me impresiona mucho ese texto de Josué, ¿no?
que le dijo, así pues, sé firme, ¿no? Sé pues valiente y muy fuerte y muy firme, teniendo cuidado de cumplir la ley que Dios te dio. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte de ti el libro de la ley de tus labios, medítalo día y noche, y así procurarás obrar en todo conforme a lo que él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Suerte y éxito en tus empresas. Una promesa en el capítulo 1 de Josué que Dios le da. Pero hay unas condiciones, ¿no es cierto? Y las condiciones es, no tengas miedo, no te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No tengas miedo, no te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! El ángel Gabriel utiliza la misma expresión con la Virgen María, y a Moisés le dicen lo mismo, a Josué le dicen lo mismo. Sin embargo, Josué camina en medio de la guerra, camina en medio de los peligros, en medio de las dificultades, en presencia muchas veces en todos los combates, en el riesgo de la muerte. Y pedirle a un hombre que no tenga miedo en esos momentos, en esas condiciones, pues es una cosa muy impresionante, pedirle que no tenga miedo. En la medida en que una persona se va llenando de Dios, va alcanzando esos niveles de lo que se llama, San Ignacio llama la santa indiferencia. Ya la muerte para él es victoria, es triunfo, a pesar de que el miedo a morir, el famoso complejo de Tánatos de Freud, existe. Uno tiene el complejo de Tánatos, el miedo a la muerte, pero la victoria, me decía hoy una persona antes de empezar la grabación, que él había estado 5 minutos con muerte súbita y había visto la oscuridad y había visto el plano de la oscuridad, el valle de la muerte. Yo también vi el valle de la muerte en una cirugía del corazón. No tener miedo. Decía en estos días un predicador, el padre Gerardo Piñeros, el único miedo al que tenemos derecho es el miedo a la condenación eterna, porque eso es irreversible, donde todo es odio, todo es desamor, todo es tinieblas, todo es oscuridad. No tengas miedo si estás con Dios. El Señor tu Dios está contigo. Si tú estás con Él, si tú cumples sus mandatos, Dios te irá llenando de su espíritu, te irá llenando de su amor, y vas perdiendo el miedo y vas perdiendo los temores. Pero si no estás con Dios, si no estás cumpliendo sus mandatos, estás en la zona de la oscuridad, en la zona de las tinieblas, en la zona de las depresiones, de los miedos y de las oscuridades. Yo le decía a alguna persona, si alguien hubiera pasado las 8, las 10 o las 12 cirugías, y las hospitalizaciones y los procedimientos y todas las cosas que a mí me han hecho, ¿no? Pues estaría deprimido, o alcohólico, o tomando fármaco dependiente, porque no es drogadicto, sino fármaco dependiente, como dicen, estaría con una depresión tremenda. Pero si uno ama a Dios, y uno espera en Dios, y uno confía en Dios, empiezan los miedos a desaparecer, ¿no? Uno es capaz de caminar solo por las calles de Bogotá sin tener tanto miedo, ¿no? Que eso es uno de los riesgos más terribles que puede haber en Colombia y en el mundo. Eso es como caminar uno por las calles de Río de Janeiro o por las calles de Cali después de las 5 o 6 de la tarde, viendo uno las atrocidades y las cantidades de formas delincuenciales que se han venido asomando. Todos los días lo veo uno en los noticieros, las nuevas formas delincuenciales, cuando usted va al cajero, cuando sale con el celular en la mano, cuando pasa el de la moto, bueno, todo lo que ve uno todos los días. Pues hay gente que puede salir a la calle sin tanto temor, sin tanto miedo, y cada día con menos miedo, ¿no? Sí, claro, hay que ser prudente,
el Señor dijo que fueran prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas, y que evitara los riesgos y hiciera las cosas bien, ¿no? En una historia de por qué Pedro negó al Señor 3 veces, Pedro fue muy osado y se arriesgó a meterse allí y no ha debido meterse allí porque no tenía ni la fuerza interior suficiente, ¿no? Pedro no tenía la fuerza interior suficiente. El Señor lo dice en una revelación de Ana Catalina, y fue atrevido en hacer las cosas que no podía hacer y que no debía hacer. Irse para ese lugar y exponerse, ¿no?, a algo que él no podía y no tenía capacidad de defender en ese momento, y no tenía el valor y el coraje. Lo mismo Pedro, cuando lo mandan a Roma y ve la prostitución de Roma y la descomposición de Roma, y la leyenda, ya no en la Biblia, sino la leyenda de la famosa película Quo es Petrus? ¿Para dónde vas, Pedro? Cuando Pedro sale por la vía Apia, huyendo de la maldad de Roma y eso, Pedro no conoció la de Bogotá, ¿no?, o la de Nueva York, lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. No ha habido nada semejante en la historia de la humanidad. Entonces Pedro no conocía eso. Y Pedro va saliendo huyendo y el Señor le dijo: ¿Quo es, Pedro? ¿A dónde vas, Pedro? ¿Quieres que vuelva a morir por ti? No, Señor, no hace falta. Y se devolvió y asumió el riesgo. Y después ofreció su vida y murió crucificado boca abajo, sin mucho temor, con mucho dolor, por supuesto, sin miedo, pero con unos dolores espantosos. Eso de la crucifixión, de todas maneras, debe ser algo muy, como decía Cicerón, que la crucifixión era el más cruel de los suplicios inventados por el hombre, decía Cicerón. Entonces Pedro va a morir crucificado porque se había ido creciendo espiritualmente, fortaleciendo su alma espiritualmente. Yo leía en estos días una famosa estigmatizada, una mística, que decía que en esta época lo que debíamos hacer era fortalecernos espiritualmente, yendo todos los días al Santísimo, rezando el rosario, tratando de sanarnos, de liberarnos, de tener un equilibrio, de crecer espiritualmente, crecer hacia adentro, crecer en la humildad. En la medida que usted crece en humildad, el reino de Dios crece dentro de usted, Dios crece dentro de usted, la fortaleza de Dios crece dentro de usted, la paz de Dios crece dentro de usted. Yo no sé cómo expresarme para hacerme entender. A veces no sabría. Es decir, usted va avanzando espiritualmente, va creciendo espiritualmente y se va volviendo más disponible a asumir los riesgos, a vivir las dificultades, ¿no?, a tener más tranquilidad, más paz, más gozo, más regocijo, más esperanza, en la medida en que usted va creciendo. Es decir, no temas, en ese Isaías 41, no temas que contigo estoy yo, no receles que yo soy tu Dios, yo te he robustecido y te he ayudado y te tengo, has sido de mi diestra justiciera. Hoy veía con un inmenso dolor en el grupo de liberación, veía una pobre niñita hermosa, una pequeñita, 3 añitos, 4 añitos, hermosa físicamente y linda en todos los aspectos. Hasta le pregunté a la mamá por sus ojos azules, le dije: ¿tiene familia santanderiana? Me dijo la abuela, unos ojos azules profundos. Le dije: así, el rastro alemán de los santanderianos. Y la niña hermosa ha estado en todos los hospitales, en todas las clínicas, en todas las, pobrecita, enfermedades, tribulaciones. ¿Por qué? Porque la han expuesto a eso, porque los padres no viven bien, porque son separados, porque son arrejuntados, porque viven en pecado, y uno dice: pero por Dios, ¿no? Y paga el niño por eso. Baruch, capítulo 3, ¿no? Por los pecados de nuestros padres estamos pagando, ¿no? Entonces ya, claro, el pobre niño deshecho, destruido, lleno de enfermedades, lleno de tribulaciones, para un niño de 4 o 5 años, arrastrando ese caudal de cosas, de la separación, de haberse vivido en concubinato, de haber vivido en adulterio, en fornicación, en maldad,
y paguen los hijos, paguen los nietos, y uno no tiene consideración de ellos y va uno a arrastrar los pecados de los demás. Y entonces sí lo van a invadir toda clase de miedos, toda clase de espantos, toda clase de temores, toda clase de cosas oscuras que matan a la gente. La otra cosa que le puede producir mucho temor es a las personas que están metidas en las prácticas de ocultismo. El demonio es el espíritu del mal, es el espíritu de la mentira, el espíritu de la contienda, el espíritu del odio, el espíritu del miedo, ¿no? Infunde terror, pavor, espanto en las personas, y si la persona ha ido a consultar a la bruja, que le lean las cartas, los horóscopos, el té, el tabaco, el cigarrillo, el feng shui, el yoga, el reiki, la magia, el control mental, la meditación trascendental, el Sena, la brujería. Nosotros tenemos todos los lunes unas conferencias muy buenas sobre esos temas, sobre los temas de la nueva era, ¿no? Pero eso causa en la gente no solamente trastornos físicos, sino trastornos mentales y psicológicos profundos, ¿no? En los temas de liberación. En estos días oíamos al sacerdote que estuvo aquí haciendo las oraciones de liberación, y se oían los bramidos, los aullidos, las caídas, las vomitadas. Yo tuve hasta que consolar a 2 niñas que atendían en la portería un puestico de venta muy lindo, vendiendo cositas ahí religiosas, y las niñas aterrorizadas de ver y oír semejante espectáculo tan terrible, cuando produce lo que el demonio produce en las personas, además del impacto que produce en la economía, del impacto que produce en la familia, del impacto que produce en todo. Pues fíjese que en Josué le dice el Señor que por favor no tenga miedo, lo va a bendecir, y va a bendecir triunfar en todas las empresas. Va a triunfar en todas las empresas. ¿En qué condición? Cuando venga y viva los mandatos de la ley. Sé valiente y firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Vamos a ver una cosa interesante en el programa de sábado y domingo sobre la ley de Moisés y sobre el código de la Biblia. Y eso echa por tierra muchas teorías de algunos teólogos. No tengas miedo, no te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No te acobardes. Vamos a hacer un paréntesis un instante. El mismo Jesús nos habla de librarnos del temor escatológico, porque es que cuando uno habla de lo que va a salir muy pronto, el libro de Fátima, que va a salir, El Secreto se llama, es un libro muy impactante, son 200 páginas, realmente los que están llenos de temores y de miedos, pues no deben leerlo, pero sí, pero es la realidad. Cómo va a ser la gran tribulación, cómo es lo del secreto de Fátima, cómo es todo eso. Y el mismo Señor nos quiere hasta librar del temor escatológico. No es librar a la gente diciéndole una mentira, diciéndole, es que esto siempre ha sucedido. Mentira, esto no siempre ha sucedido. No han aumentado los terremotos en un año el 42%, no, eso no ha sucedido siempre. Eso es mentira histórica y geológicamente. Pero bueno, eso es para consolar a la gente, es un apaciguamiento para consolar bobos. No, eso no es verdad. Están sucediendo cosas que nunca habían sucedido, ¿no? Primero en la moral, segundo en la física, en todo lo que está pasando en el cambio climático, en todo. Pero Jesús dice, cuando ustedes vean que sucedan estas cosas, alégrense. Como quien dice, no tengan miedo. No tengan miedo, levanten la cabeza y ergan de la cabeza. Se acerca su liberación. Y Jesús está hablando de un momento que es el peor momento histórico de la humanidad y de la iglesia, de la gran tribulación. Está hablando de guerras, de rumores de guerra, de hambre, de peste, de terremotos, de señales en el cielo, del vuelco de la tierra, de la muerte de 2/3 partes de la humanidad, porque eso le dice la Virgen al Padre Gobi, que es el secreto de Fátima, 2/3 serán exterminados, está en el profeta Zacarías, porque nada de lo que dice Dios uno lo encuentra en la Biblia todo, como decía el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto,
De manera que no temas, pero si usted está lleno de Dios, porque si en esos eventos uno queda muerto físicamente, pues llega al cielo, no tiene problema, no temas, es un tránsito, es decir, la muerte es un cambio de escaparate, es un cambio de cuerpo. Las personas que han visto el más allá, o los que hemos visto, los que hemos estado un poco en ese paseo, pues la que fue al purgatorio, Sandrita Ortiz, o Gloria Polo, que su famoso viaje al infierno, que me dijeron estos días, no lo creo, porque sería imposible que algunos obispos le hicieran firmar una carta que no volviera a dar el testimonio de su viaje al infierno. Yo no lo creo, sería ya el colmo, pues, ¿sí? Impedir un testimonio que ha traído tantas conversiones en el mundo y tanta transformación del corazón de muchas personas, pues a mí no pueden darme una carta que no es el testimonio de la muerte mía, tampoco, ¿no? Ese tipo de amenazas ya raya en la extorsión y en la incredulidad de estos obispos, ¿no? Cuando ya no creen en el infierno, bueno, no sé qué es lo que pasa. De todas maneras, ahora se puede esperar cualquier cosa. Y levanten la cabeza, Lucas capítulo 21, se acerca su liberación. ¿Cómo llegar a ese estado de cosas? Es muy difícil llegar a la santa indiferencia, en que han llegado algunos santos. Uno dice Santo Tomás Moro, después de haber sido Lord Canciller de Inglaterra, después de haber sido alcalde de la City, alcalde de Londres, un hombre tan importante, la mano derecha del rey, ¿no? Después de todo eso, por defender la fe, por defender la sana doctrina, por defender la iglesia, ofrece su vida, ¿no? Le quitan, deja a su mujer y a su hija solitas, con hambre, con necesidades, sabiendo eso, yendo a la Torre de Londres y yendo camino hacia a que le quiten la cabeza cuando sale de la Torre de Londres, encadenado, ¿no? A que lo decapiten, y sigue haciendo chistes, y pone la cabeza, le hace un chiste al capitán de la guardia antes de subir al cadalso, y le hace un chiste a la persona que iba a manejar la espada para quitarle la cabeza. Es decir, no tenía miedo, ¿no? Es más, algunos anhelan la muerte, ¿no? Pero la anhelan con alegría, con gozo. Yo quiero ser dado en libación, decía el apóstol San Pablo, pero ustedes todavía me necesitan. Quería morir hasta que le quitaron la cabeza a San Pablo, su cabeza saltó, golpeó 2 veces en el suelo y en los 2 sitios brotó agua como un certificado de Dios de lo que había hecho Dios a través de Pablo. Esa clase de santos en que viven la santa indiferencia es muy hermosa, pero a eso se llega a través de una conversión, de un proceso de conversión. Y la conversión es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer con eso es conocer la palabra de Dios, leerla, conocerla y vivirla, ¿no? Y hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil porque a Dios se le ha reemplazado con las idolatrías de la técnica, con la tecnología, ¿no? Con los aparatos, se le ha reemplazado con el dinero, con el poder. Es decir, Dios se ha ido borrando y queda un Dios tenue. Es una figura de Dios, una imagen de Dios, una idea de Dios, pero no un Dios impreso en el corazón del hombre y un Dios al que se le obedece, como el libro de Josué. Si obedeces tus mandatos, todo te irá bien en tus empresas, te irá bien en todo, ¿no? Y tendrás una fortaleza muy grande para resistir, y tendrás una fortaleza muy grande y tendrás paz en tu corazón y fuerza, esa fuerza interior que Dios da a los santos para lo que veíamos en estos días, los mártires, Pablo Miki y los compañeros, Santa Águeda, todos esos cuando el sacerdote se reviste de rojo y celebra el martirio, que significa el camino hacia el Calvario,
Por eso el Papa debería usar los zapatos rojos, ya sabemos quién los quitó, que significan caminar hacia el martirio. Ese color rojo es la sangre, que significa imitar a Jesús. Hay una simbología en toda la liturgia que es muy importante guardarla y no acabarla, porque eso simboliza y le recuerda al Papa que él tiene que caminar hacia el martirio. Yo creo que con razón Benedicto ha escrito tanto sobre el martirio, yo creo que lo está esperando, y esos zapatos rojos significa eso, es el camino hacia el martirio, ¿no? Aunque los otros zapatos sean de un cuero argentino de vaca allá de la Pampa, no sirven. Lo que sirve es el zapato rojo, que es el camino hacia el martirio, el recuerdo hacia el martirio. Y eso, por eso el rojo de los cardenales, que está por encima del morado de los obispos, es la disposición a ofrendar la vida y a hacer la vida, dar la vida por los demás. Significa ese color rojo. Por eso el rojo en la liturgia es el de los mártires, y el rojo del fuego del Espíritu Santo, que también significa ese color rojo. Por eso en la liturgia ese rojo es muy importante. De manera que no tener miedo. El ángel le dijo a la Virgen María, no tenga miedo, ¿no? Y la Virgen María tenía que vivir la pasión de Jesús en su corazón y en su alma y en su espíritu, y la vivió. La Virgen María no estuvo ni blasfemando, ni llorando, ni dando alaridos, ni irritada, ni resentida, ni herida con lo que le hicieron tan terrible a su hijo, a su propio hijo, porque estaba tan llena de gracia, como decía el ángel, tan llena del Espíritu Santo, que estaba llena del amor de Dios. No es que no sintiera el dolor, sentía un dolor mucho más grande que el que podemos sentir todos nosotros juntos, ¿no? Pero lo llevaba con esa fuerza interior que da el Espíritu Santo a las personas que crecen en gracia, que van creciendo en la oración, que van creciendo en la fe, que van creciendo en la gracia de Dios. No temas, no temas, yo estoy contigo. A donde tú quieras que tú vayas, yo estaré contigo, ¿no? El santo Job, que vivió esa prueba tan dura, hoy los teólogos dicen que Job no existió, que eso es un mito, que eso es un cuento. Ana Catalina habla de la verdadera vida de Job y dice que Job se quebró 5 veces y que fue y vivió en Rusia y que era amigo del faraón y que volvía, y un montón de cosas. Interesante la historia que cuenta Ana Catalina sobre Job y de las 3 veces en que fue escrito el libro. Pero hoy no es el tema de hoy, es un tema más para la Biblia, la historia y la profecía. Pero Job también resistía eso, ese dolor, en la fe, y nunca maldijo a Dios, sin temor, ¿no? Sin temor. Claro, maldito el día en que nací, maldito el día en que me concibió mi madre, porque llegó al extremo de su dolor, al extremo de su dolor. Pero Job nunca pensó en la eutanasia, ni pensó en el suicidio, ni pensó en matar a la gente, ¿no? Porque estaba viejo, porque no estaba viejo, porque estaba enfermo, porque solo Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de la vida. Y se aprovecha mucho de ese dolor aquí temporal, pasajero en la tierra, para llevarnos hacia la salvación eterna y a veces para volver nuestro corazón hacia Él, para que nosotros volvamos nuestro corazón hacia Dios. Y se aprovecha de los dolores, de las limitaciones, de las privaciones, de todo ese tipo de cosas. Dios de un mal saca un bien, decía San Agustín. De manera que no tener miedo, sí tener el santo temor de Dios. Acuérdese que dice la Virgen, su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. No dijo que sobre todos se derramaba la misericordia, no. Es decir, solo se derrama la misericordia sobre los que obedecen a Dios, ¿no? Y le tienen un gran respeto y le tienen una gran obediencia, que es lo que se llama el santo temor de Dios, de que nos habla el libro de la sabiduría y nos habla el libro del eclesiástico, ¿sí? Esfuérzate y ten valor.
¿no? Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas y tendrás éxito en tus empresas. Pero ese miedo escatológico de los acontecimientos que estamos viendo y viviendo, tan terribles, tan difíciles, debemos vencerlo teniendo una gran confianza en Dios y en que si me muero, iré al cielo y que si paso al otro lado, veré los cielos nuevos y la tierra nueva. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, cuando yo terminé el libro, hace una semana, terminamos el libro sobre Fátima, cerca de 200 páginas, yo descubrí muchas cosas. Hemos podido escribir mucho más, pero los colombianos no reciben mucho, un libro de más de 200 páginas, y no son tantos los que leen un libro de 200 páginas, a pesar de que contenga realmente el secreto de Fátima, y que no es más que cosas que están en la Biblia y que Jesucristo llamó la gran tribulación. Decía Lucía que tenía 3 razones para creer que estábamos en los últimos días. Juan Pablo II habló de los últimos días como una evidencia, como una cosa real. Nunca habló del fin del mundo, ni el secreto de Fátima habla del fin del mundo, ni nosotros tampoco, ni la Biblia tampoco. Habla del fin de los días, del fin de los tiempos. Y ese temor, pues es, claro que pensar uno en las hambrunas, en los terremotos, pues cualquiera tiene miedo en un terremoto, es natural el instinto y todo, pero si es una persona de Dios, que está con Dios y vive para Dios, supera eso en la fe. En la fe. No es fácil realmente, pero hay que crecer en la fe. Y crecer en la fe es crecer en gracia, y crecer en gracia es crecer en el Espíritu Santo, y crecer en el Espíritu Santo es asumir que el reino de Dios crece dentro de nosotros, como dice San Marcos, dormidos o despiertos. El evangelista San Marcos, que es tan interesante porque tiene unas características de presentar a Dios a través de múltiples preguntas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Qué es esto? ¿No? No responde la pregunta. Y más adelante, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Otra pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Entonces la forma de Marcos ir presentando eso, seguramente así fue, y presentando los milagros y presentando las evidencias. Ahora ya vamos a llegar a la negación del Evangelio, como algunos teólogos lo hacen, y a la negación de las evidencias del Evangelio, a la negación de las verdades del Evangelio, hasta llegar con algunos teólogos a negar la divinidad de Jesucristo, o su capacidad de hacer milagros, o la historicidad de los milagros de Jesús. Pues no tenga miedo, apéguese a la palabra de Dios. Cuando usted vea un poco los programas de Biblia, Historia y Profecía, y sobre todo los programas de este sábado y de este domingo, se va a dar cuenta lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir y lo que tenemos por delante. Pues no es una perspectiva nada fácil lo que hay en el libro del secreto. Está ya en impresión, yo creo que antes del fin de mes lo tenemos en librería, y espero que lo tengamos en online también. Y espero que podamos entender lo del secreto, que no es más, como les decía, que lo que está en la Biblia sobre la gran tribulación, lo que está en Zacarías, que la Virgen le dice al padre Stefano Gobi, 2/3 partes serán exterminados, 2/3 de la humanidad exterminados. No es fácil de asimilar, ¿no es cierto? 4.800 millones de muertos, por Dios, ¿eso qué es? ¿No? 4.500, lo que quiera. La tierra, dice Jeremías, es un campo de cadáveres. Y sin embargo al cristiano le dice, no temas, no tengas miedo. Cuando usted vea que suceden estas cosas, levante la cabeza. Si usted no está en Dios, muérase de miedo.
porque va a ir al peor de los lugares al final. Y se va a perecer en esos 4.000 millones de muertos o más. Pues lo que decía este sacerdote, a lo único que le tenemos que líbranos, Señor, de todos los males. Como decía la liturgia, pasados, presentes y futuros, antiguamente. Líbranos de todos los males, pero especialmente líbranos de la condenación eterna. Uno debe pedir eso, líbranos de la condenación eterna. Hay dos cosas que uno debe pedir. Esa, líbranos de la condenación eterna, y la otra, Señor, dame el don de la perseverancia final. Porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Perseverar en qué? Perseverar en mis mandatos, en mis preceptos, perseverar en mi amor. Y el que ama, obedece. Y si uno ama y obedece, es que conoce el Evangelio y lo vive. Lo demás es cuento, son cuentos. Como decía San Pablo, tal vez cuentos de viejas, pues una religiosidad aparente como la que estamos viviendo, laxa, ¿sí? No, soy bueno, no robo, no mato y no le hago daño a nadie, y mientras tanto vivo navegando en el pecado, en la mentira, en el engaño, en la trampa, y uno ve todo este mal que hay en Colombia, toda esta maldad que es indescriptible. Yo iba esta semana haciendo un recuento de las formas de atracos, de robos, de engaños, de trampas de Colombia, y dice, bueno, esto es de la cabeza a los pies, esto no tiene remedio, no tiene por dónde cogerlo, no tiene por dónde asirlo. Yo realmente no veo medidas del Estado, aunque uno votara por el candidato Provida, que está contra el aborto, contra el matrimonio gay, contra todo, como votaron en Costa Rica por el candidato evangélico, por eso ganó, gracias a Dios, y uno votara por, yo creo que Ordóñez es el único que es Provida, ¿no? Que contra la eutanasia, contra el asesinato de los niños en el vientre de la madre, contra todo eso, que es violar la ley de Dios, y ahora violar la ley de Dios se ha convertido en derechos humanos. El hombre lo convirtió en derechos humanos porque el hombre torció tanto la ley de Dios, la tergiversó tanto, ¿no? La corrompió tanto, que se volvió la ley del demonio y la pusieron como ley de Dios, ¿no? Al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Al dulce lo dan por amargo y al amargo dulce. Isaías capítulo 5 es la profecía que se está cumpliendo hoy, ¿no? Y entonces llamamos derechos humanos a la maldad, a la corrupción, a la prostitución, al degeneramiento total del hombre, a la inversión total de los valores. Esos son los derechos humanos, ¿no? Pues sí, yo por eso votaría por Ordóñez. No tendría otro por qué votar. Tengo la impresión de que querían meter por otro lado un caballo de Troya por allá, otro caballo de Troya como ya nos metieron uno, pero no. Si llegamos a esas elecciones, yo no sé, porque solo Dios dispone de la historia y es el Dios de la historia, que está inmerso en la historia, y pues sí, en ese momento votaríamos por el único candidato en ese sentido, católico, viable, cristiano, ¿no? Por nadie más. Bueno, yo personalmente como católico haría eso. De manera que no tengas miedo, oremos para que la situación se aminore, se mengüe, pero si la situación tan caótica, tan espantosa, tan cruel, tan malvada que vive el país, sirve para que muchos se conviertan, alabado sea Dios, alabado sea Dios, porque para Dios es mucho más importante ver la conversión, porque Dios no quiere que los hombres se condenen, Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad plena es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si uno llega al conocimiento de la verdad, es al encuentro personal con el amor de Dios, con Dios Padre que nos ama. Ese es el encuentro con la verdad. Lo demás no es nada, lo demás es efímero, lo demás es pasajero, ¿no? Yo hoy hablaba con un sacerdote y le decía que oráramos por un gran amigo que yo quise mucho en Santander, que se llamó Gerardo Díaz, que tuvo mucho dinero y regalaba abundantemente,
construye el fuelle de Charité de Bucaramanga, ayudó a construir el de Zipaquirá, ayudó a construir el de Argentina, el convento de las Concepcionistas, el convento de las Carmelitas, la plata para los niños, la casa para los empleados de él. Fue un administrador de las riquezas injustas. ¿Qué es una riqueza injusta? Todo aquello que me separe del amor de Dios y de los hombres es una riqueza injusta. No es una riqueza pecaminosa y mafiosa, esa es una riqueza pecaminosa y perversa, adquirido por los contratos, por los serruchos, por los negociados, todo eso que se está viendo en Colombia. Eso no es la riqueza injusta a la que se refiere Jesús. Cuando Jesús dice haceos amigos con las riquezas injustas, es toda riqueza que me separa del amor de Dios y de los hombres, la entrego, la regalo, la reparto. Y me voy haciendo amigo de Dios y me voy haciendo amigo de los hombres, ¿no? Al compartir la riqueza con todos, que es lo que este hombre hizo. Dios lo tenga en su gloria, sigamos orando por él. Y oremos por el padre Antonio Lutens, que también se hizo amigo con las riquezas injustas, fundó 5 comunidades religiosas, quedan 3 que tanto bien le han hecho a Colombia, ¿no? Le mando un abrazo a las monjitas, comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, a los amigos ermitaños de Piedecuesta en Santander, a las guadalupanas, comunidades que fundó este sacerdote médico que hablaba 11 idiomas y que entregó su vida al Evangelio y tanto bien hizo. Todavía quedan algunos puntos, unos pequeños puntos en toda la iglesia que siguen dando testimonio de la verdad y testimonio de la bondad y testimonio del Evangelio contra los antitestimonios de la maldad, que son la falsa religiosidad de los laicos y de los curas, pederastas, acosadores, fornicarios, y los laicos también, porque somos la misma iglesia. Nosotros todo el día señalamos a los curas y nosotros hacemos lo mismo, ¿no? De manera que tenemos que dar testimonio. Pero en la iglesia hay muchas luces todavía, frente a muchas sombras también en este momento en la iglesia, que hay que ir pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza frente a la situación y a los momentos difíciles que nos esperan, porque yo sí no les voy a decir que lo que viene para Colombia es que el arreglo, la solución, yo no creo. Creo que hemos descendido tanto, que estamos en una profundidad tan grande, en una oscuridad tan grande, que solamente Dios, a través de los acontecimientos, a través de todo lo que viene para Colombia, que leía yo en las profecías de mi amigo de Piedecuesta, duro. En estos días recibí otra profecía de él que hablaba de Francia y España, duro. Para España y Francia creo que un poco peor que para Colombia. Francia, que fue la hija predilecta de la iglesia, y España, que dio tantos santos, dice que van a sobrevivir unos puntos, unos pequeños puntos, van a sobrevivir a ese inmenso caos de guerras, de terremotos, de hambre, de peste, de todo lo que ustedes van a ver en el libro del secreto de Fátima, que yo les recomiendo cuando salga el libro que se lo entreguen a algunos sacerdotes, pues que les metan una insultada o lo regañen o digan que eso es mentira, pues que les demuestren que eso es mentira, que la Virgen no dijo eso, ¿no? ¿Sí? Eso, además todas esas cosas están en la Biblia, ¿no? Pero como la Biblia suele negarla también, me contaron de una facultad muy famosa de unos sacerdotes muy venerables y muy queridos y todo, pero que ahora dicen que el rey David no existió. Ya estamos llegando a eso, ¿sí? Mañana Jesucristo no existió, tampoco, mañana. Entonces el rey David no existió. Entonces Jesús ya no es hijo de David, ¿quién sabe de dónde vendrá? Eso están negando todo, es decir, es una negación sistemática, una destrucción de la Biblia. Y en el programa de sábado y domingo vamos a ver algo muy interesante sobre la Biblia, y además que me hizo una acotación el padre Gerardo Piñeros, que conoce bien
el libro del Código Secreto de la Biblia, o los libros que salieron de Drosnin y los códigos que se siguen dando. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, Señor, pues no temas, no tengas miedo. Si está con Dios, no tengas miedo. Si está con esa religiosidad pastosa y boba, tenga mucho miedo, porque lo que viene es muy difícil. Si usted no está con una experiencia del amor de Dios muy fuerte, muy difícil, ¿no? Es muy difícil sobrevivir a eso y no entrar en pánico, no suicidarse, no enloquecerse, todo eso. Yo les decía que yo le doy gracias a Dios porque en estos últimos 40 años, pues son muchas las pruebas y muchas las dificultades. El Eclesiástico capítulo 2 dice, si te prestas al servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme, no te aceleres en la hora de la adversidad. Eclesiástico 2, ¿no? Que hasta el fin dice allá cosas hermosas, pero el que peca caiga en manos del médico. Hay que enderezar el corazón, mantenerse firme, no acelerarse en la hora de la adversidad, confiar y esperar, pedirle a Dios misericordia, esperar confiados también. Y ahora la espera no va a ser de días, ni semanas, ni de meses, sino de años. Esperas difíciles, muy difíciles. Ahora vamos a ver un poco algunas experiencias con lo del Código Secreto de la Biblia, el programa del sábado y domingo, y vamos a pedirle a Dios misericordia, y vamos a pedirle a Dios fortaleza. El Espíritu Santo es espíritu de fortaleza. Pidámosle también fortaleza, que nos libre de nuestra propia cobardía. En este momento el mundo está relajado, y entonces cuando uno está relajado se vuelve cobarde, que le da miedo al pellizco, le da miedo a la muerte, le da miedo a la enfermedad, le da miedo a todo, y se vuelve cobarde, y tarde o temprano tendremos que enfrentarlo todo, ¿no? Enfrentar la muerte, enfrentar el más allá, y sobre todo el juicio particular. Lo único que a mí me produce temor en la vida es el juicio particular, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso dice la Biblia. Y mucha gente que ha estado delante del tribunal de Cristo me ha dado la experiencia y me han contado. Por eso en ese libro de las voces del más allá hay las experiencias de místicos y de santos que fueron al tribunal de Cristo. Seguramente usted ha tenido muchas oportunidades, ha salido de enfermedades, de accidentes, de problemas. Seguramente Dios le ha dado muchas oportunidades, lo ha llamado de muchas maneras, a través de una ruina, de una quiebra, de una enfermedad, de un éxito, de un fracaso, de tantas formas en que Dios llama, ¿no? En que Dios lo busca para que se vuelva a Él con sincero corazón, porque Dios no quiere que usted se pierda, Dios lo ama. Muchas almas van al infierno, dijo la Virgen, lo dijo en Fátima, y porque nadie ora por ellas, oremos por ellas. Oremos por los laicos en crisis, por los sacerdotes en crisis, por las familias en crisis, por esta ola de prostitución, de corrupción, de divorcios, de maldad, de ayuntamientos, de maldades, de cosas tan terribles que estamos viendo, de esta corrupción generalizada e institucionalizada que vive el país en todas las áreas y en todas partes. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, te damos gracias. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a las personas que nos ven, que nos escuchan. Ven, Señor Jesús, en este momento, sanándonos, liberándonos, rescatándonos, bendiciéndonos, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven con tu Santísima Madre. Consagramos a Colombia nuevamente al Inmaculado Corazón de María. Queremos hacer un sitio de Jericó en todas partes donde estemos, aunque sea solos, con el Santo Rosario en la mano, le daremos la vuelta a la manzana del barrio, Señor. Vamos a hacer un sitio de Jericó, vamos a darle las 7 vueltas para que disminuyan las cosas en Colombia y no sean tan graves, Señor.
Bendícenos en este momento. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Un abrazo y bendiciones para todos. Amén.